Bien, hermanos, vamos a orar para pedirle al Señor que nos acompañe, que nos guíe y que podamos glorificarle en todo lo que hagamos el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias en este día nuevamente por estar reunidos como pueblo para alabar tu nombre, guardando tu día, Señor, aprendiendo más de tu palabra. Y te pedimos que nos acompañes para que podamos glorificarte, Señor, en cada cosa que hagamos. Quédate con cada uno de nosotros, con aquellos que vienen en camino, Señor, para que podamos todos ser bendecidos en tu día. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar o iniciar una nueva serie de Escuela Dominical que lleva por título Una luz a las naciones, que es un libro escrito por el doctor Michael Gohin y que tiene que ver un poco con este tema del concepto misional de la iglesia. Si ustedes no conocen sobre Michael Gohin, bueno, él es un profesor de teología muy ligado a nuestro seminario, por tanto es un referente, por decirlo de alguna forma, y si me preguntan a mí, la visión de la iglesia presbiteriana está también un poco apuntando a repensar lo que entendemos como misión, a repensar lo que estamos haciendo como iglesia. Por tanto, es muy importante que estemos reflexionando. Y para eso, me gustaría comenzar con una pregunta, y aquí los quiero escuchar. Vamos a ocupar la pizarra. Y me gustaría que pudiésemos, y que ustedes me ayuden, a definir qué es la iglesia. Entonces vamos a anotar qué es la iglesia. Y ahí quiero escucharlos. ¿Qué es la iglesia? ¿Ya? Nosotros, ¿ya? ¿Qué más? Cuerpo de Cristo. ¿Ya? Cuerpo de Cristo. Ya. Cuerpo de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué es la iglesia? Ya podría ser acá también. Conjunto. Ya. Congregación, podemos colocarle. Congregación. Algo más romántico, la esposa. La esposa. ¿Qué más? ¿Qué es la iglesia? Ya podríamos colocarlo como conjunto que tiene fe. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo? Ah, La persona. ya. Personas. ¿Qué más? Cumplen la misión. De Dios. ¿Algo más? La institución que entrega a Dios para que nosotros podamos a través de ella pregonar su palabra, predicar su palabra. Ya, usted dice institución ¿qué? Que finalmente nos entrega Dios para que podamos compartir la palabra, para que podamos reunirnos en comunión con los hermanos. Para compartirla, vamos a colocar. Palabra. Y usted mencionó algo más. Aparte de la palabra. Comunión. Comunión. Vamos a colocarlo acá. Comunión. Y falta algo más. ¿Cuándo se está diciendo ahí? La extensión del reino. Extensión del reino, podemos colocarlo acá. Extensión del reino. Está bien. Falta algo más. Está ahí. Eclesia se cumple acá también. Está dentro de acá también. ¿Qué más? Falta algo más. Donde nos juntamos el grupo de cristianos ¿Ya? a orar.
¿Para? Para Orar. orar ¿Ya? y glorificar al Señor. Exactamente. La adoración. Eso se nos olvida, ¿eh? Pero el catecismo es lo primero que señala. La adoración. Y dentro de la adoración está todo lo que hacemos en realidad. Nosotros adoramos a Dios. Entonces, estas son las ideas que han salido dentro de esta lluvia de ideas sobre qué entendemos por iglesia. Nosotros somos un conjunto de personas que tenemos fe, somos también cuerpo de Cristo, somos una congregación, en el sentido de que tenemos una identidad que nos señala, somos también la esposa bíblicamente, por otro lado también tenemos comunión, somos llamados a cumplir la misión de Dios, en este caso en relación a la extensión del reino, y por otro lado también claramente es una institución para compartir la palabra y no olvidar que somos llamados para la adoración. Eso es clave, ¿ya? Sobre todo lo último, la adoración. ¿Y por qué yo quería partir haciendo esta pregunta? Porque lo primero que vamos a cuestionarnos y preguntarnos tiene que ver con respecto a la identidad y el rol de la iglesia. Este es el primer capítulo de este libro, que es Una luz a las naciones, que lo tengo en PDF, si alguien lo quiere también ir leyendo en las semanas puede hacerlo. Y la primera pregunta es esta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué entendemos por iglesia? Porque muchas veces, tanto nosotros como quizás otras denominaciones, tenemos un concepto errado de lo que es iglesia. Y aquí con el respeto a mi hermana Lorena, a veces institucionalizamos mucho lo que es iglesia, porque entendemos que existe una institución, pero a veces nuestro foco está más en lo que es la institución, probablemente tal, que la esencia de la iglesia. Y ahí tenemos que tener cuidado con eso. A ustedes les gusta la música, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, siempre. ¿Ustedes conocen a los Beatles? ¿Sí? Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr, me falta uno, George Harrison. Yo voy a hablar de John Lennon. John Lennon tiene una canción que se llama Imagine, no sé si la han escuchado, Imagine. Y él dentro de la letra de esta canción, obviamente la puse en inglés, pero se las puedo traducir, dice, él está describiendo una sociedad ideal. Como desde su cosmovisión, desde su perspectiva, porque John Lennon está, si lo tenemos que situar en el tiempo, él está entre los años 60 y 70, que es plena época, por ejemplo, del movimiento hippie, que es un movimiento que busca también renovar y buscar un nuevo mundo, por decirlo de alguna forma. Entonces John Lennon dice, bueno, imagina que no hay países, o por decirlo de alguna forma, que no hay fronteras. Eso no es difícil de hacer. Nada por matar o muertes. Sin religión. Imagina a la gente viviendo vidas en paz. Tú puedes decir que yo soy un soñador, pero no soy el único, dice. O sea, John Lennon lo que está diciendo acá en esta canción es que está buscando algo y él siente que no es el único que está buscando eso. ¿Y qué es lo que dice después? Espero algún día tú te unas a nosotros. O sea, lo que John Lennon estaba buscando o describía en esta canción es un mejor mundo. Bajo lo que él entendía de lo que es un buen mundo. Y él decía, ojalá algún día tú te unas también a nosotros y juntos hagamos esta revolución. Y el mundo debe ser uno, buscando esto. Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué cuando, bajo esta perspectiva, pagana obviamente, vemos que el mundo desea un buen mundo, pero sin religión? Yo creo que tiene que ver con eso. ¿Ya? Porque cuando
sé si lo voy a poder explicar como yo quisiera. Cuando se institucionaliza o cuando uno le pone denominaciones o cuando el hombre manipula finalmente lo que Dios creó de manera tan natural, tan buena, sin nombre, sin apellido, para que el ser humano naturalmente adorara a Dios, era perfecto. ¿Ya? Y probablemente es lo que el movimiento hippie en su época buscaba, esta cosa sin estructura, sin nombre, sin título, porque cuando le ponemos nombre, le ponemos estructura y mete mano al hombre, lo echa a perder. ¿Ya? Porque se aleja del propósito original. Porque le pongo mi impronta y mi impronta ya. Mi pecado, Mi pecado. que daña. ¿Ya? ¿La estructura, María Jessica? Claro, sin Dios, sin religión, porque para no adorar a alguien, sino adorarse ellos mismos, o sea, una libertad ancha de hacer lo que ellos quisieran hacer, sin nadie sin temor o tener que obedecer a algo, someterse a algo, sino la vida libre, lo que ellos quisieran. Ya, Droga, pero alcohol, de todo. está bien el punto, porque claro, este movimiento buscaba una vida distinta, pero también responde a una necesidad, a una búsqueda que tiene el hombre. Hermano Elena, antes. Es que la religión de una u otra manera nos separa, siendo que debiera unirnos, ¿no es cierto? Porque tenemos en común, o sea, los cristianos que seguidores a Cristo, hay muchas denominaciones, pero cada una dice que es la forma perfecta para llegar a Dios. Entonces, al fin y al cabo, toda esta dispersión y esta cantidad de iglesias que se han creado, que el hombre ha ido creando, ¿ya? Lo único que han hecho es irnos separando, porque yo leo la Biblia de una manera que lo interpreto de otra. Y entonces, cada uno cree que tiene la verdad, y la verdad se le olvida que no está ahí, está en el Señor. Bien, porque si analizamos ya lo que está detrás de esto, es la búsqueda de un mundo mejor, ¿cierto? Y yo creo que no está mal desearlo. Pero, ¿acaso no es la religión o la fe lo que debería promover eso? ¿Será que en su momento, y quizás actualmente también, la religión no está uniendo y no está buscando el bienestar o la felicidad? Porque si pensamos bien, el relato bíblico, nosotros vemos de que Dios está renovando las cosas. Que Dios está quitando los efectos del pecado. Hay una nueva creación. Este mundo que está mal está siendo renovado por el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Y sabemos y tenemos esa verdad. Pero ¿por qué el mundo entonces no la encuentra en nosotros? ¿Ya? Hermana Jessica también. Con respecto a eso de la religión, sin religión, puede ser porque la religión dice cuál es el pecado, no el ¿Ya? pecado, y en cambio ellos no, porque el pecado era libre, hacer lo que ellos quisieran. Pero está bien, pero estas cosmovisiones también parten mostrando y viendo un mundo caído, porque están buscando una liberación. O sea, ellos reconocen que hay algo que está mal. Entonces, al compararlo con religión, no hay mucha diferencia, porque ambos parten de una premisa de que hay algo malo que hay que solucionar. Y aquí viene la pregunta de fondo, y esto es lo que nos tiene que doler, hermanos. Como iglesia, como pueblo de Dios, ¿estamos realmente conectando con el mundo caído y dando estas buenas nuevas y esta esperanza? ¿O estamos dejando que el mundo encuentre y fije su esperanza en otras cosas? Como fue en este caso el movimiento hippie, que no prosperó y al final se volvió en consumismo después. Fue una falsa expectativa. Y yo creo que ese es el problema de la fe cristiana y de la iglesia. Y por eso tengo esa frase ahí que John Lennon, creando este movimiento, él dice, espero algún día tú o ustedes se unan a este movimiento. ¿No deberíamos ser nosotros como iglesia los que deberíamos estar diciendo al mundo, yo espero y deseo que tú te unas a nosotros y aquí encuentres la redención que estás buscando? ¿No debería ser eso? Natalia después, ya, así. Nati. Creo que uno tiene como cierto recelo a la palabra religión, ¿cierto?
subordina a Dios. En ese sentido, todos nosotros debiéramos y somos religiosos, ¿cierto? Porque reconocemos que hay un Dios que nos gobierna y nosotros dependemos de él, ¿cierto? Estamos vinculados a él por esa relación que él quiso tener con nosotros. Y me acordaba de esta palabra que está en Santiago 1.27, la busqué en la NTV porque la Reina Valera es como muy... dice la religión pura y verdadera, la Reina Valera dice sin más pura, a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos ¿Ya? y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Interesante eso, lo último también. O sea, todo interesante en realidad. Entonces, Santiago nos está dando una visión de lo que Dios considera iglesia, de lo que Dios considera religión, porque a veces nosotros asociamos la palabra religión a algo rutinario, algo sin esencia, sin sentido, una cosa de costumbre, como sin espíritu. Pero Santiago nos está transmitiendo cuál es la religión pura y verdadera que Dios considera. Y claro, como siempre Santiago es muy práctico y él da como, ¿cierto? Habla de ocuparse de los huérfanos. Ocuparse, no preocuparse, ocuparse, acción, porque vimos en Santiago en el estudio que era nuestra fe, ¿cierto? Que se evidenciaba en las obras. Las obras. Entonces, creo que es importante como, yendo a la palabra de por qué él no quiere religión, ¿cierto? Creo que claro, que la iglesia ha perdido su identidad, ha perdido su ideario, lo que la define como iglesia, lo que Dios entiende y quiere de su iglesia, lo que Dios quiere o su visión de iglesia. Y resulta que el hombre se ha construido su propia identidad de iglesia, se ha escondido detrás de una fachada, de una catedral, se ha escondido detrás de un letrero, de un nombre, y se ha olvidado de su misión y se ha olvidado de la esencia. Exactamente. Mana Jessica. Como cristianos de repente tenemos mucho que desear, entonces la gente en vez de llegar a la iglesia o llegar al evangelio, se aparta, o sea, no se parece como eso y se pone muy. Entonces nos falta harto como cristianos meditar, cambiar, que Dios obra en nuestras vidas, dejarnos manejar por el Señor para que seamos realmente buenos cristianos, donde estemos, seamos luz, podamos dar una palabra de aliento. Es que aquí está el tema, po. Que con nuestras acciones nosotros estemos diciendo, únete a nosotros. Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Que con nuestras acciones separamos. Y la gente se hace una mala imagen de lo que es la fe. Imponemos reglas, tradiciones, en vez de llevar primeramente a la persona a Cristo, a la fe. Y ese es nuestro problema. Bárbara. Creo que tiene que ver mucho con, vuelvo a tomar la palabra de institución, no porque la palabra sea mala en sí, Claro. sino que porque claramente nosotros con nuestro pecado la hemos mal utilizado. Tomo lo que decía la Nati porque claramente eso que está expresado ahí en una letra de una canción, en un momento de un movimiento revolucionario que quería buscar algo, eso ha pasado a lo largo del tiempo. Cada cierto tiempo hay un movimiento que refleja esta búsqueda del hombre, porque naturalmente el hombre busca y está creado para buscar, solo que obviamente busca lo equivocado. Y aquí es donde yo digo que esto lamentablemente nos da pero así en la cara, porque nosotros, los cristianos, más cuando uno se dice, si tomo la institución, digo yo, mi iglesia, mi concepto de iglesia, mi nombre de iglesia, que dice predicar la sana doctrina, la palabra fiel y verdadera, digo, si yo tengo la verdad, por así decirlo, en mis manos, pues no he sido capaz de mostrarla fuera de estas paredes. ¿Y qué han hecho todas las iglesias? ¿O qué hemos hecho todas las iglesias? Porque uno no puede decir... Oh, Culpa a los demás, claro. No, aquí, de verdad, aquí nos cae a todos. Sí. Lo hemos hecho dentro de estas cuatro paredes, y aquí nos edificamos, y aquí nos nutrimos, y aquí aprendemos, y sabemos mucho de doctrina, y buscamos, qué sé yo. Pero el evangelio puro, el evangelio original, que era predicar esto a quienes no conocían a Cristo, ir en ayuda de aquellos necesitados, viudas, huérfanos, los que estaban en las cárceles, no se hace, se dejó de hacer. Entonces, de verdad, nos perdimos. Y nos enfrascamos en un nombre, y nos enfrascamos en una institución, y nos enfrascamos en una estructura, y le pusimos que no tenemos que ser así, y súper cuadrado, y con el nombre, y con una vestimenta, y con un atuendo,
y con una, no sé, ley al debe. Sí, sí. Y para allá vamos. ¿Les suena el concepto de shalom? ¿Qué significa? Es una especie de saludo que también se dice como cuando se juntan, tanto al inicio como al final, pero tiene un significado también más profundo, el shalom. Que la paz de Dios sea contigo. Es el bienestar. Es como la búsqueda del shalom, la búsqueda de una redención, de un bienestar, de salud. Y aquí los quiero escuchar, hermano. El mundo está en esa búsqueda. El mundo está buscando ese shalom. ¿Qué es lo que busca el mundo? Justicia. ¿Qué es lo que busca el mundo? Fin a las guerras. ¿Qué es lo que busca el mundo? Salud. Seguridad. ¿Qué pasa? Todo eso lleva a la paz. Todo eso está buscando el mundo. Comunión. Fin a las discusiones. Fin a los problemas. ¿Y quién tiene la solución a ese problema? La fe, Dios. En general, hoy día escuchamos a las personas afuera que dicen, en una reunión, pero dos temas no se hablan, política y religión. Porque la política, claro, cada uno tiene su punto de vista, pero la religión, que debiera ser algo que nos une, porque solo Cristo, también nos separa. Porque la forma, la estructura nos ha ido separando. Yo siempre me pregunto, hay algo que yo he leído mucho acerca de las guerras, y la Segunda Guerra Mundial es algo, junto con mi papá, que lo hemos estudiado mucho. Y yo le preguntaba a mi abuela, a la mamá de mi papá, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial aquí en Chile? Entonces ella me decía que no se había afectado nada, solo que en algunas cosas habían carencias. Ya. Pero yo me pregunto, ¿en dónde estuvimos nosotros? No estábamos, por supuesto, pero ¿qué hizo la iglesia? Y voy a mencionar a lo mejor el que tiene más, el poder que tenía más acción de poder llegar, a lo mejor la iglesia católica, nunca estuvo. Y la iglesia nunca ha estado en los grandes... No conecta. No conecta con los grandes sucesos de la historia. Entonces, es súper fuerte verlo ahora desde que la iglesia, yo misma te dije, somos nosotros, o sea, soy yo. Sí, yo veo dos dimensiones ahí, por ejemplo, ya que hablaste de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, vemos el caso en Alemania, cuando uno lee la historia de Dietrich Bonhoeffer, que fue un teólogo alemán, porque él era profesor en un seminario, y él se encuentra de cara con el nazismo, y muchos de sus alumnos se estaban preparando en el seminario y fueron reclutados por los nazis porque era el ejército de Alemania. Pero Dietrich se opuso. Si bien la iglesia luterana cedió ante la presión del nazismo y no se rebeló y no se impuso, sino que permitieron que el nazismo hiciera y deshiciera, incluso colgaban pendones nazistas dentro de los templos, de las catedrales. Pero Dietrich no se dio, y él instaba a sus alumnos, aunque los reclutara el ejército, que los que no quisieran no pagaran el costo de no reclutarse, y los que se reclutaran que cumplieran la misión dentro. Y Dietrich murió por la causa del evangelio, yendo en contra del nazismo. Él incluso él fue espía, que estuvo, era de los aliados con Estados Unidos y Inglaterra, y él era espía, siendo ministro, siendo pastor de la iglesia. Él al principio no entendía cómo Dios lo estaba comisionando a ser espía, pero finalmente esa fue la labor que el Señor le dio. Recuerdo a Corrie ten Boom en Holanda. Ellos eran de la iglesia reformada en Holanda, y su papá tenía una relojería, y ellos guardaban, cuidaban a los judíos, los reclutaban, tenían un código para proteger a los judíos, los llamaban, tengo un reloj que tienes que arreglar, lo necesito en 3 días. Tenían su código y ellos salvaron a muchos judíos, los pillaron, porque obviamente los delataron. Corrie ten Boom se fue con su hermano al campo de concentración, allá en el campo de concentración, siendo torturado
cristianas, el Señor permitió que ellas, dos cristianas, le predicaran a las judías, se convirtieron al cristianismo, le leían salmos, le leían la palabra. Entonces, creo que la iglesia falla porque la iglesia como, a lo mejor como institución, ¿cierto? Como institución, tiende a mirarse el ombligo, tiende a velar por sus intereses institucionales y pequeños. Pero volviendo al otro punto, que es la iglesia que somos cada uno de nosotros, la iglesia siempre avanza, porque la palabra del Señor dice que ni la de prevalecerá contra ella. La iglesia siempre avanza, la iglesia de Cristo siempre. Y ese es el punto que tenemos que entender, que hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. La iglesia invisible, que es la iglesia de Cristo, esa iglesia avanza, porque es la obra de Dios, no hay nada que se lo oponga. Y aún en momentos históricos tan duros, tan difíciles, como fue la Segunda Guerra Mundial, el Señor mostró su gloria y la iglesia siguió avanzando. Michael Gohim dice lo siguiente: el problema, y aquí haciendo referencia a lo que comentaba sobre esta época de la década de los 60 y 70, dice que el problema es que la injusticia y el egoísmo se alojan en los lugares más recónditos del corazón humano. La juventud contracultural de hace 4 o 5 décadas no pudo encarnar el cambio que soñaba, porque más allá de sus buenas intenciones, esto era el movimiento hippie, la avaricia y la decadencia que ellos tanto aborrecían estaban profundamente arraigadas en sus propios corazones. O sea, la respuesta y la solución a estos problemas no venía de las personas. Es imposible, porque sus propios corazones ya estaban corrompidos. Al igual que las estructuras de instituciones religiosas, militares, políticas que ellos tanto repudiaban. ¿Les suena eso, no? Gente que critica mucho el sistema y después cuando es parte del sistema hace lo mismo. El corazón humano es así. Y en este momento, o en esta época, ocurrió lo mismo. Estaba esta lucha de querer un mundo mejor, con nuevos ideales. Pero eso nacía del corazón del hombre. Y evidentemente está corrompido. ¿Qué es lo que dice Gohim? No obstante, Lennon tenía razón en un punto, ¿ya? Aquellos sueños y esperanzas son creíbles solo si hay una comunidad que ya pone de manifiesto ese estilo de vida aquí y ahora en sus interacciones sociales. ¿Qué es lo que está diciendo Gohim? Que es posible soñar con este modelo, con este ideal, siempre y cuando exista una comunidad que viva y ponga de manifiesto eso en el mundo. Pregunta, ¿quién es esa comunidad? La iglesia. Es la iglesia. Menos Juan Carlos, ahora sí. Hermano, en relación al comentario que se hacía, según lo que yo entiendo y veo, el problema que se genera con la iglesia, que somos todos, incluyo en esto, pienso que puede ser de que cuando nosotros llevamos el cristianismo a la institucionalidad de lo que es la religión, transformamos y perdemos todo. Pero cuando nosotros logramos llevar el cristianismo a una relación, es cuando se debería lograr todo lo que buscamos, que la gente se acerque, que la gente quiere evitar, que nos vamos a tomar el sitio, etc. Sí. Entonces, como eso yo le iba a decir antes, al final se transforma de una religión a una relación, cuando tenemos una relación con Cristo, cuando logramos realmente reflejar el Cristo. Entonces, hermano, en esencia esto es que la iglesia, más que una institución preocupada de la institucionalidad, la iglesia es un cuerpo, es una familia, es una comunidad que tiene un propósito en la historia. Y eso es lo maravilloso. Vamos a hacer un ejercicio. Si tuviésemos que describir cuáles son los grandes eventos de la historia universal, yo voy a hacer la línea de tiempo. Supongamos que esa es la línea de tiempo de la historia universal. ¿Cuáles son los grandes eventos? ¿Cristo? La guerra mundial están acá, ¿cierto? Sí. La creación. ¿Qué más?
Los pactos, bueno, los pactos estarían acá. ¿Cuáles son los grandes eventos de la historia? Ya, lo podemos incluir dentro de los pactos también. ¿Cuáles serían? Podríamos también mencionar a lo mejor cuando la Iglesia Universal se separa y se crea ¿Ya? la Iglesia Católica con la Iglesia Protestante. En esa separación. Eso sería acá. Supongamos que estamos aquí en el 1500. Reforma. Me quedó como una... Ya, reforma. ¿Qué más? ¿Cuáles son los eventos de la historia universal? Esto es una pregunta trampa. ¿Cuáles son? La promesa de Abraham. Bueno, Esa es la historia. Esa es la historia. Si usted lee la Biblia, eso es lo esencial. Un mundo creado, un mundo que cae, una promesa, y ahí, bueno, ahí están los pactos, una primera consumación o cumplimiento y después una consumación final. ¿Y por qué yo le hice esta pregunta, hermanos? Porque tenemos que entender que la historia del mundo, la historia universal, es la historia que se narra en la Biblia. La iglesia no es un paréntesis en la historia. La iglesia está en la historia. Y esta es la historia. Por tanto, nosotros como iglesia tenemos que entender cuál es nuestro papel dentro de la historia. Y ahí está la pregunta, ¿en qué parte estamos nosotros? ¿En qué parte está la iglesia? En toda la historia. Oye, me quedo con un infinito, pero... En toda la historia está. Bueno, algunos dirán que la iglesia nace en el Nuevo Testamento, pero cuando hablamos del concepto de pueblo de Dios, está en toda la historia. Desde Adán cae, forma un pueblo, o hay una promesa, y desde ahí para adelante está el pueblo de Dios que gira en torno a una promesa de redención. Esta es la historia, hermanos. Por tanto, nosotros tenemos que ver también la historia del mundo, todo lo que ocurre, bajo esta perspectiva. Porque esto es lo que le da sentido. ¿Por qué existen las guerras? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué hay divisiones? El pecado. ¿Pero el mundo se va a quedar así? ¿La creación va a quedar así? No. Hay una esperanza de redención final. Y eso lo da Cristo. Eso a través de Cristo tenemos la renovación y la salvación. Entonces, lo que tenemos que nosotros preocuparnos y entender es cuál es nuestro papel dentro de la historia. Y si me preguntan a mí, yo creo que nosotros como iglesia del Nuevo Testamento a veces cometemos los mismos errores que el Israel del Antiguo Testamento. Y vamos para allá. ¿Qué nos enseña entonces la Biblia? Que Dios prometió crear o convertir este mundo caído en un mundo nuevo. Esa es una verdad bíblica. Dios va a renovar la creación. Y Él escogió una comunidad para que encarnara esta obra de sanidad en medio de la historia humana. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces, el Israel bíblico no era un pueblo especial que tenía que separarse del mundo para ser especial. Israel era un pueblo especial porque tenía un propósito. Que a través de Israel Dios iba a mostrar la redención a las demás naciones. Y ese era el propósito de Israel. Por tanto, en el Antiguo Testamento, Israel tenía ese propósito. Y aquí no estoy hablando de la nación de Israel,
que fue formada en el siglo pasado. Estoy hablando del Israel bíblico. Por tanto, cuando Dios le da la ley, cuando Dios se revela, Dios les está mostrando cuál es el estilo de vida que ellos debían vivir para que el mundo dijera, y a través de algo tangible, pudieran decir, ¿sabes qué? Aquí debemos estar. Y eso es lo que tenía que hacer Israel. Y nosotros vemos que el relato bíblico nos muestra que Israel fracasa en este llamado. ¿Y por qué Israel fracasa? ¿Por qué si Dios les da un objetivo a este pueblo? ¿O cuáles son los motivos que llevan a que este pueblo fracase? El más obvio, ¿cuál es el motivo? ¿Ah? Separarse de Dios. ¿Pero cómo se...? Pecado. El pecado logró que Israel no cumpliera su propósito. ¿Qué más? Ya. Israel vivió su fe. De hecho, en el primer siglo lo vemos mucho como una comunidad separada. Como una comunidad especial. Que no se juntaban con el resto. Independiente que Dios haya elegido un pueblo, o sea, que esta es mi percepción, no es que ellos hayan sido elegidos como una etnia, por así decirlo, especial, exclusiva, selecta. Dios eligió un pueblo. Y ese pueblo a nosotros se quedó más en la institución, en la estructura, Exactamente. que lo que significaba ser pueblo. La esencia de ser el pueblo. Y de hecho, Dios le recrimina. Isaías 9:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y que restaures el remanente de Israel. Eso es como lo obvio. Eso es como lo obvio de Israel. ¿Y qué dice Dios? Poco es para mí. También te di por luz de las naciones. De hecho, el libro se llama así. Para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ah, entonces en el Antiguo Testamento no era solo Israel. Nunca fue así entonces. ¿Se dan cuenta? El propósito de Dios nunca fue un tema étnico. Dios formó un pueblo para que ese pueblo fuera el enviado, el emisario, para que las demás naciones conocieran a Dios. Ese es el propósito de Israel. Y si les pregunto yo ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El mismo. ¿Se dan cuenta que somos Israel? Somos la continuación, o como dirían algunos teólogos, somos nosotros el Israel en el Nuevo Testamento. O Israel sería la iglesia del Antiguo Testamento. Son como términos intercambiables en realidad. No hay una distinción en la historia. ¿Por qué? Porque cuando miramos los eventos de la historia universal nos damos cuenta que Dios crea, hay una caída y Dios empieza a redimir la creación. ¿Y cómo Dios la redime? A través de un pueblo. Un pueblo que falla en el Antiguo Testamento, por lo demás. Por tanto, sabiendo que este pueblo falló, fue infiel, Dios los disciplina, los castiga, ¿qué hace Dios con este pueblo? ¿Qué les dice? ¿Qué les promete? ¿Ya? Un mejor Israel. El Israel correcto, el Israel verdadero. ¿Y quién es ese Israel? ¿Quién es el Israel verdadero? Es Cristo. Es Cristo quien cumple y es obediente y es quien viene a restaurar la creación. Por tanto, en Cristo está la victoria y el inicio a la nueva vida. Y es el mismo Jesús quien forma un nuevo Israel. No es que esté echando por tierra todo lo del Antiguo Testamento, ¿no? Porque Jesús se toma de los mismos judíos, los capacita y los envía. Pero los renueva, como diría Pablo también en la analogía en Romanos, que toma este árbol, le injerta y el árbol sigue creciendo, pero es un mismo árbol. Y Jesús sigue diciendo lo mismo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las... ¿Se dan cuenta que la ordenanza es la misma?
Nunca cambió. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, la ley en el Antiguo Testamento, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es conocido como la Gran Comisión. ¿Y cuál es nuestro problema con este texto? Que muchas veces lo institucionalizamos y nos perdemos de la esencia del mandato. Acá no existen instituciones. Acá no existe la iglesia presbiteriana, no existe la iglesia pentecostal, no existen los bautistas. Acá es la historia de Dios. El problema es que cuando nosotros servimos al Señor y trabajamos, muchas veces cuando hablamos de discípulos, bautizar y enseñar, por ejemplo, lo hacemos ya desde la base de que nuestro sistema o nuestra denominación la que es el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué nos pasa? Que muchas veces, más que discípulos de Cristo, estamos buscando discípulos del presbiterianismo. Bueno, lo incorporamos a la fe, porque el bautismo tiene esa señal de incorporación, de incluir. Pero a veces más que pedirle que guarden las cosas bíblicas, les ponemos estructuras, tradiciones. La fe es mucho más simple, hermanos. Y somos nosotros los que las complejizamos muchas veces. ¿Hermana Alejandra? Sí, en algunas iglesias, discípulos del mismo pastor. Ah, ya. Entonces tenemos que tener claro esto, hermanos, de que nosotros somos parte de una gran historia. Nosotros no estamos en la historia de la iglesia presbiteriana. Nosotros estamos en la historia del Señor. Y tenemos que entender cuál es nuestro papel dentro de la historia. Y nosotros habíamos dicho que nosotros deberíamos estar como por acá, ¿cierto? O quizás más cerca de acá, ojalá aquí estar. Pero dentro de la historia, nuestro papel está aquí, nuestro presente está acá. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Para qué es lo que somos llamados a estar? Es esto. Y a veces dentro de toda esta institucionalidad nos perdemos. Y aquí viene la pregunta. Vamos a tener que terminar porque ya nos estamos pasando. ¿Qué es misión? ¿Qué significa que seamos misionales? O que una iglesia sea misional. ¿Qué significa eso? ¿Se lo ha cuestionado cuando te preguntan, ¿y tú a qué iglesia vas o qué misión vas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de misión? ¿Ya enviados? ¿Qué más? ¿Objetivos? ¿Ya? ¿Algo más? Lo estoy borrando. La misión. ¿No les suena nada más? ¿Ya? ¿Les suena eso? ¿Missio Dei? ¿Lo han escuchado? Misión de Dios. Es una palabra en latín, si no me equivoco. Sí, latín. La Missio Dei, la famosa Missio Dei. ¿Qué significa la Missio Dei? ¿Qué nos enseña o qué entendemos a través de esto? ¿Quién efectivamente está en misión? ¿Quién es? Es Dios. No nosotros. Por lo tanto, no somos nosotros los que tenemos una misión. No somos nosotros los que determinamos cuál es la misión. ¿Quién la determina? Es Dios. Ya la determinó. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos siempre es ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿O para qué existimos? Y aquí viene el cuestionamiento nuevamente, hermanos. ¿Realmente existimos para guardar un montón de tradiciones? ¿Y ser celosos con eso?
¿Realmente existimos para encerrarnos en estas cuatro paredes y ser celosos con eso? ¿Es eso realmente nuestra identidad y nuestra misión? ¿O la misión de Dios? Es más que eso. La palabra misional se entiende de una manera distinta cuando describe la naturaleza de la iglesia. En el mejor de los casos, no describe una actividad específica, sino la misma esencia e identidad de la iglesia, cuando en el contexto de su cultura asume el rol que le corresponde en el relato de Dios. Este es el relato de Dios. Y participa en la misión de Dios en el mundo. Entonces, si queremos ser una iglesia misional o sentirnos parte de la misión de Dios, lo primero que tenemos que entender es cuál es el relato de esta historia. Este de acá. No es más complejo que eso. Pero la segunda parte es el rol que nos corresponde dentro de ese relato. ¿Cuál es nuestro rol? ¿A qué le dedicamos tiempo en nuestra iglesia? De todas nuestras actividades, ¿a qué le estamos dedicando tiempo en nuestra iglesia? Segundo lugar, la palabra misión ha cautivado a muchos porque desde una perspectiva histórica, la iglesia occidental en demasiados casos ha sido un cuerpo introvertido que se ocupa principalmente de sus propios asuntos internos y de su vida institucional. La palabra misión nos recuerda que la iglesia debe estar orientada aquí adentro, al mundo, y existir para servir a los demás. Eso es lo que es misión. Es lo que nos define. La iglesia, por esencia, es misional. No es algo optativo, porque la iglesia existe porque Dios tiene una misión. ¿Y cuál es la misión de Dios? Renovar, restaurar la creación. Y Dios tiene un pueblo para llevar a cabo esa labor. Y acá viene la pregunta, hermanos. ¿Nos hemos enfocado más en lo institucional en vez de lo que es realmente misional? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Ejemplos. En realidad quería comentar algo. Sí. Que yo conozco a hartas personas que a veces cuando les digo o les invito a la iglesia o me preguntan, ellos me dicen que no porque han tenido malas experiencias con eso de la institución de la iglesia, con la institucionalidad de la iglesia. No voy porque ahí me siento juzgado, me siento aquí, discriminado. Entonces, es impresionante la gente que no quiere asistir a una iglesia por eso. Hay una barrera. Y eso me da tristeza. Hay una barrera ahí, hermanos. Personas que tratan como de mirar al Señor y no eso, se mantienen asistiendo. Pero hay personas que quizás fue tan mala la experiencia que no lo volverían a hacer. O que nunca han ido y por eso que han escuchado tampoco lo quieren hacer. Y se pierden al final de escuchar la palabra del Señor. Hay muchos casos así, hermano, de personas que han tenido malas experiencias con la fe. O sea, hay eventos históricos que nos dan vergüenza como iglesia. ¿Se acuerdan de las cruzadas, por ejemplo? ¿La iglesia estaba llamada a eso? ¿A matar por la fe? ¿O estaba llamada a predicar y a ser discípulos? Hermana Lorena. Retomando lo que tú dices, lo primero que me pregunto es a mí misma, ¿qué hago yo? ¿Cómo yo, que digo que soy cristiana, que soy evangélica, presbiteriana, soy miembro, cómo impacto en mi círculo donde yo me relaciono? Mi papá tiene un dicho que siempre lo utilizo, que es el rey no tan solo debe ser, debe parecer. Por lo tanto, eso es lamentable cuando
gente ve a esas personas como referentes de una institución, llamémoslo de la iglesia presbiteriana, metodista, la que sea. Entonces, qué fuerte es para mí, porque yo me pregunto cómo Lorena Jorquera impacta en la vida de los que están a su alrededor. ¿Cuáles son mis alrededor? No tan solo ustedes. Yo me relaciono con mi trabajo, me relaciono con mis usuarios, me relaciono con mi familia. Eso es lo que yo estoy mostrando. ¿Estoy mostrando eso? Entonces, es como fuertísimo. Sí, de hecho, quiero leer esto para ir cerrando. La palabra misión también se ha vuelto popular porque la iglesia occidental empezó a admitir cada vez más que ha transado bastante con los ídolos de su cultura. ¿Se acuerdan el propósito de Israel? ¿Por qué Dios le da leyes? Para separarse en cierto lugar de una cosmovisión de vida. Pero a veces nos pasa lo contrario, que estamos transando bastante con los ídolos de la cultura. Para que la iglesia sea un pueblo que llame a las personas a venir y unirse, como diría John Lennon, a ella y que encarne el reino venidero de Dios en medio de este mundo, inevitablemente la vida de sus miembros debe poner de manifiesto que hay una tensión con las culturas idolátricas del mundo, incluida la cultura occidental, en relación con la redención y desafiarlas. Entonces, vamos ampliando aún más esta idea de misión y de nuestro propósito. Porque por un lado nosotros decimos, sí, tenemos que ir al mundo. Estamos en un mundo. Pero no podemos olvidar, y porque el mismo relato bíblico así lo muestra, que hay una tensión, una diferencia, una distinción entre lo que enseña, cree y vive el mundo, de lo que enseña y cree y vive la iglesia. Y esa es la tensión con la cual estamos lidiando hoy en día. El tema es que muchas veces como iglesia también cedemos ante esta lucha. Nati. Respecto a lo que estaba diciendo, esto se conecta directamente con lo que dice Santiago cuando dice en la parte final, y no te corrompas, ¿cierto? No te corrompas con el mundo. O sea, nos da el mandato de qué es la religión verdadera que Dios tiene como en esencia, y también habla de corromperse, y esto, como la historia vemos acá, es continua, no hay un quiebre, no es que Dios tuvo un plan en el Antiguo y en el Nuevo tiene otro plan, sino que hay una continuidad. En Deuteronomio 4, del versículo 5 en adelante, lo que decía Gerson, que él le dio mandatos y estatutos a Israel con un propósito, que fueran diferentes, pero no que ellos se fueran a mirar el ombligo y se creyeran y se excluyeran del mundo, sino que es lo que dice la palabra del Señor. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Siempre ha sido ese el deseo del Señor. Y en Deuteronomio dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis aquí en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? O sea, el deseo del Señor siempre fue que a través de estos estatutos, de estos mandamientos, este pueblo fuera la luz del mundo. Lo mismo que veíamos en Isaías 9. No era para que el mundo viviera, para que Israel fuera para sí mismo, sino que era para que reflejaran a Dios y glorificaran a Dios. Bárbara, la última oportunidad, que ya estamos cerrando. A propósito de que, como le llamo esta lluvia de ideas, iglesia es el pueblo de Dios, pero también soy yo. La misión es constante, por lo tanto no es tan solo el día en que el pueblo se reúne para adorar. Hoy día nos reunimos para adorar y para fortalecernos en comunión y para atender, pero yo sigo siendo iglesia 24/7. Por lo tanto, la misión es 24/7. Y es también cómo entendemos ese mandato para transmitirlo, llevarlo, vivirlo y reflejarlo todos los días. Por lo tanto, es tan potente, es tan trascendental cuando precisamente aquí cuando uno viene
No. Esto es súper útil, esto nos fortalece, esto justamente nos hace entender y comprender para qué estamos creados. Y nos hace precisamente volver y entender a la raíz. Y eso nos... no sé decir el concepto en sí mismo, pero nos hace hacernos toda una retrospección y volver a empezar y nos confronta. Si la palabra siempre nos confronta todo el rato. Y nos enseña y nos perfecciona. Si finalmente estamos en un proceso. Entonces, si hemos andado en un camino quizás, no digo equivocado, pero no en la esencial, también nos llama a retomar el camino. Exactamente. Jesús con sus discípulos, Él dice lo siguiente cuando ora. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, Missio Dei, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y ahí nuevamente estamos lidiando con esta tensión. Cómo dentro de esta historia universal, entendiendo nuestro lugar en la historia, vivimos en un mundo no siendo parte del mundo. Y tiene que ver con lo que conversábamos al principio, con este anhelo que tenía el movimiento hippie. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene que encarnar la redención. A través de los cristianos, el mundo es redimido. El mundo debe ser redimido. Usted es parte de la redención, no solamente cuando viene acá, sino cuando hace bien su labor allá afuera, cuando usted se involucra, cuando usted da un buen testimonio. Usted está redimiendo las estructuras, está redimiendo la sociedad. Por tanto, este concepto de iglesia misional va más allá de lo que nosotros podemos planificar como actividades misionales. Es algo más profundo que eso. Es lo que nos define como iglesia en realidad. Y ese tiene que ser nuestro cuestionamiento. ¿Estamos alineándonos con la misión de Dios, tanto acá como allá afuera? ¿O estamos alineándonos con otras misiones, que pueden ser incluso más egoístas? Nuestra misión está acá en el reino, hermanos. Por tanto, todo lo que nosotros hacemos, pensamos, planificamos, que decidamos como iglesia, tiene que estar acá. Incluso en cómo gastemos nuestros recursos, hermano. Cuando alguna vez tengamos la bendición de contar con recursos ya grandes y tengamos que tomar una decisión, ¿lo vamos a hacer para la institucionalidad o lo vamos a hacer para que esto avance y el Señor sea glorificado a través de nuestro actuar? Y ahí somos llamados, hermanos, a involucrarnos en la misión de Dios, a tener una identidad y un rol misional. Todo lo que hacemos es parte de la misión. No es algo optativo. No es como que yo decida hoy día no voy a ser parte de la misión de Dios y voy a vivir como yo quiera. No. Dios te da una identidad. Te da obras buenas que Él preparó. ¿Pero para qué? Para que tú andes en ellas y el mundo a través de ellas también vea la gloria del Señor. Y ese es nuestro propósito como iglesia. Más que preocuparnos de la institucionalidad. ¿Se dan cuenta que es más simple de lo que a veces nosotros pensamos? A veces somos nosotros mismos los que ponemos trabas en esto. El Señor nos llama a ser discípulos, a ir, a incorporarlos, a enseñarles. El resto lo aprenderán después. Lo que es la identidad reformada, el sistema presbiteriano. Hermano, eso lo aprenderán en el camino. Nosotros debemos buscar y anhelar tener creyentes que amen a Cristo. No creyentes que amen el presbiterianismo.
Eso vendrá después. Creyentes que amen a Cristo y que estén dispuestos a dar su vida por el avance del reino. A eso somos llamados. Oremos, hermanos, ya estamos muy pasados. Señor, te damos gracias en este día por permitirnos iniciar esta nueva serie de estudios, Señor, en donde nos preguntamos, nos cuestionamos, Señor, cuál es nuestro rol dentro de la historia. Tú nos has hecho parte de este pueblo, Señor. Pero muchas veces no hemos entendido el por qué existimos. Muchas veces no hemos realizado la tarea que tú nos has dado, Señor. Muchas veces hemos antepuesto intereses egoístas, intereses personales, antes que tu misión, Señor. Y es por eso que como iglesia, como pueblo de Dios, somos llamados a repensar, a reconsiderar qué es aquello que nos motiva, qué es aquello que nos hace trabajar, hacia dónde estamos apuntando, Señor. Para darnos cuenta de que eres tú quien ha diseñado una misión. Eres tú quien está obrando en la historia. Eres tú el dueño de la historia, Señor. Somos solo instrumentos tuyos, Señor, por los cuales tú te glorificas. Y tú llamas al pecador para ser parte de esta gran familia, Señor. Ayúdanos a ser fieles a nuestro llamado y que otros puedan ver a través de nosotros, Señor, lo que tú estás haciendo en la redención de la humanidad. Más que separar, más que ser una barrera, que podamos ser un puente hacia ti, Señor, para que otros puedan conocerte. En el nombre de Jesucristo, amén.